Ujú. Sí, en siga la nomás, vida. doctor. Lo que sucede es que hay estudios por parte de las unidades de investigación sanitaria, de la propia Seguridad Social e incluso del Ministerio de Salud, que la tercera ola se presentaría en el mes de septiembre, Ujú. ¿no? Así que, claro, hay que hacer todas las previsiones en muy corto tiempo. El gobierno entra el 28 de julio y ustedes saben que necesitamos tener vacunados a un porcentaje importante de la población, pensando en que tengan algún grado de inmunidad si es que la tercera ola viene con fuerza en el mes de septiembre. Esto nos obliga en el mes de agosto a realizar una intensa campaña de vacunación en Ujú. primer lugar, ¿no? Ujú. Entonces, lo que pasa es que necesitamos asegurar que esa primera quincena de agosto tengamos todo listo para no solamente este, aprovechar, digamos, todo lo que se ha avanzado en el buen sentido de la palabra, sino además intensificarlo bastante más, ¿no? Recordemos que en este momento nuestro porcentaje de la población vacunada, si bien se ha avanzado y ya tenemos alrededor de un 15% de la población correctamente vacunada, todavía es un porcentaje que no nos asegura que nuestra población en general esté con la protección necesaria frente a una segunda ola. Entonces tenemos que acelerar todo, no es que vamos bien y entonces seguimos con el mismo ritmo. Ahora, Estamos obligados a incrementar el ritmo. Sí. y precisamente para que no se detenga ese proceso de vacunación, ¿qué es lo que van a hacer? Porque, claro, se ha hablado de esa transferencia y de los puestos claves que podrían ser en el ministerio, tal vez el cambio de un ministro, pero tal vez dejar a este personal técnico, y lo pidió Ugarte la semana pasada, justamente en una entrevista aquí en Diálogo Abierto. ¿Han podido conversar sobre eso? ¿Lo han pensado ustedes para efectivamente evitar este proceso engorroso de la burocracia, de la transferencia y que continúe sin ningún bache este proceso de Bueno, vacunación? la información que tenemos del Ministerio de Salud es que tendríamos en el país 2.500 brigadas, ¿no? Estas brigadas, por supuesto, tienen que seguir trabajando. Sería una locura decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a desarmar las brigadas de Ok. ninguna manera, ¿no? De hecho, necesitamos en el más breve plazo duplicar las brigadas. Así que desde el punto de vista técnico, lo que sea necesario conservar, no solo para mantener este ritmo, porque la verdad necesitamos incrementarlo mucho más, pero todo lo que necesitamos se va a utilizar. Este es un tema técnico, no es un tema político de decisión, ¿no? Entonces, Pero efectivamente, es un hecho que el tema técnico va a quedar así tal cual, digamos, como para tranquilidad de la Por lo población, menos en los próximos meses, ¿no? ¿no? Claro. no, pero a ver, aquí tiene que, y es bueno que usted me lo pregunte para que quede claro, porque no es que entra un gobierno y deshace lo que ha hecho el anterior. Esta no puede ser un criterio en ninguna circunstancia, mucho más en una epidemia como la que estamos viviendo. Lo que tenemos que entender es que no solamente debemos conservar las brigadas que tenemos, los enlaces técnicos que han estado funcionando bien, sino además potenciar esta vacunación, darle más fuerza, empoderar más al personal y, bueno, y avanzar más rápidamente, ¿no? O Claro. sea, acá no se trata de hacer borrones y cuentas nuevas, se trata de cómo tomamos todo lo que tenemos en nuestro país a favor de lanzar una mejor campaña de vacunación y lo utilizamos. Qué bueno que lo dice, Incluyendo... doctor. Perdón, qué bueno que le dice, doctor Ceballos, porque usted está ligado a la política desde hace mucho tiempo y sabe que eso no es verdad. Muchas de las cosas que se hacen bien se deshacen cuando entra una nueva gestión. Se cambian placas, se cambian colores, se cambian a todo el personal y eso no debería de ser así. Esa es mezquindad pura. Aquí las políticas tienen que ser de Estado, no de gobierno. Claro, lo que sucede es que estamos en una etapa muy complicada, que es una pandemia donde se está jugando la vida de mucha gente. Entonces aquí no pueden haber cálculos políticos de yo quedo bien y hay que aplaudirme o no. Se trata de qué hacemos como sociedad para enfrentar esta pandemia. Y necesitamos el esfuerzo de todas las personas y necesitamos también toda la información necesaria, pormenorizada, para poder ajustar las estrategias, ¿no? De eso se trata, ¿no? No se trata
bueno, hay que hacer todos los cambios porque llega un gobierno y hay que hacerlo. Se harán los cambios que sean necesarios, porque, como repito, necesitamos impulsar mucho más rápidamente la vacunación, y lo que se han dado y está bien, pues hay que mantenerlo, obviamente. Y las brigadas no solo se van a mantener, hay que garantizar que los contratos al personal CAS COVID se mantengan, ¿no es cierto? Porque no se puede tampoco, como está pasando ahora en algunas regiones, suspender contratos para evitar la estabilidad laboral y dejando debilitadas algunos organismos regionales, ¿no? Voy Entonces hay a, que meterle fuerza, sí. voy a dejar en suspenso el tema CAS del personal. Lo voy a dejar un ratito aparcado para hablarles sobre las vacunas, porque el presidente Sagasti ha mencionado que se ha negociado ya una buena cantidad de vacunas con diferentes laboratorios, pero usted en algún momento mencionó que efectivamente se habían negociado, pero que todavía no eran una realidad. Ahora, hay personas que tienen la preocupación de que se necesita en el Perú estabilidad, una real estabilidad, para que no vaya a ser que efectivamente esas vacunas que solamente han sido negociadas al final no lleguen porque no se tenga con qué pagar, o la inestabilidad genere miedo en los laboratorios para que traigan las vacunas. Se lo traslado como miedo de cierto sector. Y bueno, en realidad ya lo hemos dicho más de una vez acá, necesitamos la mayor cantidad de vacunas. Las gestiones que se han hecho para conseguir las vacunas, para lograr compromisos de los laboratorios, por supuesto que hay que mantenerlas, eso no cabe la menor duda. Lo que sucede es que la modalidad de los contratos que se tienen, se deben pagar en cuanto el laboratorio señala, bueno, voy a traer la vacuna en tanto tiempo y el Estado peruano le paga. Esa es la modalidad que usan la mayoría de los laboratorios. Pero tenemos que ser conscientes que hay una demanda en el mundo que supera la oferta de los laboratorios. Entonces hay que estar muy atentos en que esos compromisos ya firmados con el Estado peruano se cumplan por parte de los laboratorios. Por parte del Estado peruano, por supuesto que se van a cumplir. Y hasta ahora, salvo la información que tengo, que hay un retraso en la vacuna Sinopharm, que en lugar de venir en julio vendría a los primeros días de agosto o a mediados de agosto, que nosotros quisiéramos que estuviera antes para poder perfilar, digamos, las estrategias, pero Pfizer viene más o menos cumpliendo, digamos, las dosis de vacuna que están llegando al país. Esperemos que en el caso de Sinopharm, la empresa pueda traerlo lo más pronto posible para profundizar todo el esquema de vacunación. Doctor, ¿no? Entonces, sí, si me permite, hablando también de Sinopharm, por cierto, permítame por favor, porque para un poco nutrir también su respuesta. Usted hablaba de cálculo político hace instantes, ¿no? Y hubo cálculo político, como señalan algunos, en esta visita a la Embajada de China, por ejemplo, con el presidente Castillo y usted. Le pregunto porque el presidente Castillo no ha ido a todas las embajadas, ¿no? Y, bueno, China, Sinopharm, ¿no? Uno podría decir, ¿para qué y por qué, no? ¿Tiene que ver solamente con Sinopharm o tiene que ver también con, bueno, es un socio estratégico China también para nuestro país, ¿no? En cuanto a importaciones y exportaciones. Bueno, no solamente se ha ido a la embajada china, también se conversó con Pfizer el día anterior, también se conversó con la embajada rusa, también por el tema de las vacunas, que justamente después el presidente Sagasti anunció que se había avanzado en un contrato. Lo que sucede es que, de acuerdo al esquema de vacunación que ha planteado el Ministerio de Salud, las vacunas Sinopharm para los meses de julio, agosto y septiembre significan más del 50% de la cantidad de vacunas que estarían disponibles, digamos, ¿no? Entonces es importante para el gobierno que ingresa asegurar con el gobierno chino que esas vacunas lleguen al país en los tiempos respectivos. Se entiende. Ahora, una pregunta como especialista, a usted como especialista de la salud. Hay denuncias de algunos médicos que están falleciendo habiendo sido vacunados con Sinopharm, y se habla de una tercera dosis, se habla que se debería reforzar con Pfizer, en fin. Y algunos especialistas han dicho, eso tiene que estudiarse, no es tan sencillo, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ese punto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, hay un primer elemento que es muy importante. Como yo le decía, las vacunas que vienen en julio, que bueno, ahora van a venir aparentemente los primeros días de agosto. Esto es bueno que lo hayan anunciado las autoridades, que van a venir de todas maneras y pronto,
que van a venir, pero lo importante es que vengan pronto para poder vacunar rápidamente, ¿no? Y han asegurado que van a venir pronto. Pero Sinopharm en julio, en agosto y en septiembre, como le decía, representan casi el 60% de la cantidad de vacunas que va a adquirir el gobierno peruano. Entonces es muy importante que la población sepa que esta vacuna Sinopharm no solamente es que tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, sino además que los últimos estudios demuestran que efectivamente en un 90% o más previene de las complicaciones y las muertes por COVID. Entonces, es muy importante que la población tenga la información que la vacuna que está distribuyendo el Ministerio de Salud es absolutamente eficaz contra el COVID, en este caso la vacuna Sinopharm. Entonces, sí, en el caso de los trabajadores de salud que están expuestos efectivamente a una carga viral más alta y en tiempos prolongados, hay que seguir con detenimiento las características, digamos, de protección en los meses subsiguientes de cualquier vacuna, entre ellas Sinopharm. Hasta este momento, el personal de salud que pueda haber fallecido luego de la inoculación de la vacuna Sinopharm, porque supuestamente, como dicen algunos, no protege adecuadamente, no refleja que la vacuna fuera ineficaz, todo lo contrario, ¿no? Ha bajado en más de un 90% las complicaciones graves de los trabajadores del sector salud. Entonces, es una vacuna altamente eficaz. Ahora, obviamente, este tema lo estamos siguiendo de manera muy puntual, buscando evidencia científica. Si fuera necesario una tercera dosis por evidencia científica, pues no queda duda, se va a aplicar. En este momento se está recabando la información necesaria. Entonces, sí hay posibilidad de una tercera dosis solo para personal médico. En este momento, de forma inmediata, no hay evidencia científica que lo justifique ahora, de manera inmediata, lo que no quiere decir que no se les un seguimiento, se está conversando. Señor Ceballos, médicas. Sí. Quisiera retomar el tema CAS, porque usted lo mencionó y es un tema interesante para tocar, que tiene que ver con el tema salud. ¿Qué es lo que se tiene planeado como propuesta de gobierno de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que usted ha mencionado que va a ampliar las brigadas de vacunación? Eso significa más personal que de por sí ya, inclusive hay personal que ha tenido que apoyar en la vacunación para que se pueda cumplir con las horas de la vacunatoria. Bueno, en primer lugar, el personal de salud sí cuenta con personal suficiente para ampliar las brigadas. Sí cuenta. En el sector salud tenemos en trabajadores asistenciales más de 100.000 trabajadores que podrían, una parte de ellos, destinarse a las campañas de vacunación, además incluso de las Fuerzas Armadas y de promotores de salud, alumnos de los últimos años de las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede ampliar la cantidad de trabajadores y de brigadas, obviamente, que participen en las campañas. Ahora, en el tema de los CAS, es parte de un problema nacional que pasa por dos niveles. La primera, por entender que no se puede maltratar al personal de salud con trabajos precarios, que te lo vayan renovando durante años y que no tengas ninguna posibilidad de estabilidad. Esto tiene que cambiar. Y en segundo lugar, necesitamos mayor cantidad de personal porque hay un déficit de trabajadores asistenciales en el Ministerio de Salud de varias decenas de miles de trabajadores, sobre todo en los lugares más alejados del país. Así que sí, efectivamente, se tendrá que incorporar más personal asistencial al Ministerio de Salud en esta emergencia sanitaria para conformar las brigadas, además de una redistribución de personal que también es importante hacerlo, pero necesitamos más personal asistencial en el Ministerio de Salud y también apelar a la comunidad organizada y también conversar con el sector privado para que apoye en esta campaña que tiene que ser de todo el país para vacunar más gente. Pero estamos hablando de mayor presupuesto. Y no solamente del Tesoro Público, sino también de la actividad privada. ¿Cómo lo van a lograr? Y qué régimen, además, ¿no? Ajá. Ahora que se discuten los regímenes. Ajá. Ya que el CAS se va. Sí, bueno, efectivamente. Habrá que buscarse una fórmula intermedia para poder incluir mayor cantidad de personal, ¿no? Pero la decisión política de invertir en salud,
para tener mayor cantidad de brigadas y para poder fortalecer el primer nivel de atención está tomada. Esto por lo menos lo que hemos conversado con el profesor Castillo, él va a priorizar la salud por encima de cualquier otra área de gestión. Entonces, habrá que gastar más dinero, pero primero está la salud de la población, ¿no? Ya que menciona ese punto y para ir finalizando, doctor Ceballos, estoy seguro, no sé por qué me late, que la próxima entrevista que le hagamos será como ministro, pero bueno, ya eso lo veremos seguramente. Muchos de los sectores, la transferencia va a ser muy corta y lamentamos eso porque en verdad hemos debido salir de esto hace mucho tiempo, pero bueno, hay factores que se han dado por la reñida segunda vuelta. Sin embargo, el sector salud es uno de los que más expuesto ha estado, por obvias razones, ¿no?, de la pandemia. Así es que no se necesita mucho para saber cuáles son los problemas. Fuera del COVID-19, doctor Ceballos, ¿cómo debe enfrentar el gobierno de Pedro Castillo las mejoras en el sector salud, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser, en su parecer, las primeras medidas? Hay varias. La primera es que tenemos que terminar con la dispersión de los subsistemas en salud. Necesitamos tener un norte, y el norte es tener un sistema de salud unificado, gratuito y descentralizado. Este es el norte. Eso quiere decir que los presupuestos en salud, que en este momento, por ejemplo, están concentrados y no les llega tanto a las regiones y a los gobiernos municipales, tiene que invertirse. Además hay que mejorar, por supuesto, la ejecución del gasto y hay que mejorar los niveles de inversión en general en salud. Tenemos en correspondencia con el Producto Bruto Interno de los más bajos niveles de gasto en salud en América Latina. Pero junto con esto yo hablaba de la necesidad de terminar con la fragmentación en el sector salud, empezar a transitar un camino de unificación. No puede ser que la seguridad social tenga sus planes, sus objetivos absolutamente divorciados del Ministerio de Salud, más allá del COVID, donde se han buscado algunos niveles de articulación. Hay que trabajar para la unificación de estos sectores. Esto es un proceso. Otro tema, por ejemplo, que es fundamental, es el tema de los recursos humanos. No puede ser, seguimos teniendo además carencias, número de camas y personal comparativamente con cualquier país de América Latina, pero no puede ser que internamente en nuestro país tengamos semejante inequidad. Por decir un dato, de los médicos especializados en cuidados intensivos, más del 40% se encuentra, por ejemplo, en la capital, y el resto se distribuye en el país con algunas regiones que no tienen ni uno o dos intensivistas para toda su población. Necesitamos una política de recursos humanos diferente y además es muy importante priorizar la atención médica primaria como una estrategia de salud a largo plazo. Doctor Ceballos, en el tema del seguro, es que nos está ganando el tiempo y hay tantas cosas por hablar. En el tema del seguro, ¿qué se va a priorizar? ¿Es salud, el MINSA, o sea, el SIS, ¿no? Y si va a existir seguro privado, porque yo creo que algunos se están preguntando eso también. No, bueno, el seguro privado en salud es una opción de los ciudadanos que tienen recursos humanos para poderse atender. Por supuesto, el sector privado debe existir porque es una opción y tiene que jugar un rol que no supla las obligaciones del Estado, sino que sea un rol de apoyo, claro, un rol que le permita a la gente que pueda ir, vaya, ¿no? Pero el Estado tiene que responsabilizarse de la salud. Sí. Acá no puede haber, esta parte la resuelvo yo y la otra parte, pues el que tiene plata se tiene que ir al sector ¿Y privado. qué sistema? ¿Es salud o SIS? No, las dos cosas. Tenemos fragmentado aquí los subsistemas de salud. Como todos sabemos, el 40% de las recetas que se emiten en el SIS tienen que irlas a comprar a la farmacia de enfrente, ¿no? O sea, es un seguro que en realidad es una contraprestación, pero que no le garantiza al ciudadano efectivamente una salud gratuita e integral. Y esto tiene que revertirse. El Seguro Social tiene otra génesis, porque el Seguro Social se financia con el dinero de los trabajadores y los empresarios que juntan un fondo y avanzan. Pero necesitamos que estos aportes, este sistema del Seguro Social, esté absolutamente articulado con el Ministerio de Salud, ¿no? Pero esto también implica aspectos financieros que tendrán que resolverse poco a poco, porque lo que no puede pasar es que el Ministerio de Salud absorba los recursos del Seguro Social, que no son del Ministerio de Salud, sino de los trabajadores. Pero necesitamos una articulación, porque estamos hablando
de instituciones que tienen coberturas muy grandes, ¿no? El Seguro Social está cubriendo arriba del 20% de la población, entonces no es poca cosa, hay que articularlos. Además, el Seguro Social tiene un mayor desarrollo en los niveles de atención de mayor complejidad, cosa que sucede lo contrario con el Ministerio de Correcto. Salud. Entonces ahí hay que articular este tema. Y no olvidar la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, no hay casi en el país eso, ¿no? Por Es el eso le 0 digo. punto, creo que es el 0,1 del presupuesto, eso tiene que cambiarse. Pero una de las medidas, y esto les adelanto que se está evaluando con el profesor Castillo, es que en el primer nivel de atención podamos ya plantear un nivel de gratuidad en la atención a todas las personas, sean aseguradas o no lo sean, ¿no? Esto es importante para acercar además el primer nivel de atención. Eso se llama inversión en salud, porque finalmente, ¿no? Eso ahorra, ¿no? Luego una enfermedad, ¿no? Mejor es prevenir. Qué lamentar. Ahora, doctor Ceballos, nos tenemos que ir, pero ¿sí o sí salen hoy los nombres de los ministros? No lo sé, no lo sé. Realmente eso es un tema que lo que hemos conversado con el profesor Castillo, y es su potestad de él, que termine de definir los nombres que él considere pertinentes y haga el anuncio, ¿no? Lo que pasa es que se dijo que hoy salían los nombres, ¿no? Que hoy se conocían. No se puede confirmar todavía. Esto no lo ha dicho el profesor Castillo, que sale hoy. Todavía no lo ha dicho. Comentábamos más temprano en el programa, doctor, que veíamos a futbolistas, artistas no vacunarse y no se ha visto mucho en los políticos esta situación, lo cual decíamos también es bueno porque no se vaya después a especular que se le da preferencias porque es político, en fin. Pero no hemos visto al presidente Castillo vacunarse. ¿Dónde y cuándo se ha vacunado? Él tiene 51, ¿no? Ya le tocó. Seguramente, ¿no? Bueno, primero el profesor Castillo ha tenido COVID, tengo entendido, ¿no? Y bueno, voy a confirmar, voy a preguntarle de manera explícita si es que ya se vacunó o no se vacunó, pero él está totalmente a favor de que la gente se vacune, ¿no? Sabemos la importancia de la vacunación. Pero sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ver al presidente. Simbólico, muy simbólico. Exactamente. Es probable que cuando asuma el profesor Castillo, si es que no estuviera vacunado, yo no puedo certificar eso, lo haga frente a todo el país para que se entienda la importancia de la vacunación, ¿no? Perfecto. Pero esto no, que no se entienda como que el profesor Castillo no le da importancia a la vacunación, todo lo contrario. Muchas gracias al doctor Hernando Ceballos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, ¿no? Yo decía todo lo contrario, ¿no?